Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. El respectivo. La vitamina y pues estamos contentos de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, listos para pues lo que habitualmente hacemos aquí todos los miércoles, ¿no? Que es conversar sobre algún tema relevante. Bueno, en esta serie, en este caso, una serie de temas relevantes que tiene que ver con una crisis generacional que estamos viviendo como sociedad, como iglesia y como individuos, y no se diga también como familias, ¿verdad? Exacto. Entonces, creo que han sido una serie de conversaciones buenas. Ya llevamos creo que como 13 capítulos de este. Y hoy pues estamos reunidos acá para el capítulo 139, episodio 139 de Diálogo de Fe y Salvación. Estamos contentos por eso, ¿verdad? Porque poco a poco pues el Señor ha ido pues permitiéndonos, ¿no?, avanzar en esto y crecer también. Yo creo que Diálogo de Fe y Salvación también es eso para nosotros, ¿verdad? Claro. Aprendemos, crecemos, conversamos, sacamos temas. De repente aquí sale un tema de conversación en la mesa. Sale palabra fresca. Exacto. y pues creo que es también una herramienta de edificación para nosotros. Y gloria a Dios porque también ha servido de edificación para otras personas, ¿verdad? Exacto. Entonces estamos contentos por eso. Bienvenidos todos nuestros hermanos que nos acompañan, ¿verdad? Ya sea a través de Facebook Live, a través también de Amigos TV, que por cierto, Amigos TV está entrando, estamos estrenando audiencia en la región norte, ¿es verdad? Sí, norte de Alta Verapaz, Rashujá concretamente, Fray Bartolomé de las Casas a través de Telerash y Telefray. Así que un gusto poder compartir. Si alguien nos está escuchando, viendo allá en Fray Bartolomé de las Casas o en Rashujá, pueblos muy lejanos de acá de Chiquimula, hermano Carlitos, pero pues sin duda allá Dios también tiene un pueblo, ¿verdad? Claro. Entonces, qué emoción. Cierto, así es. Un pueblo numérico, pastor. Sí, mucha gente. Una región del país una región muy poblada. Muy fiel también, sí. Muy servidora, pastor. Exacto. Un saludo especial a todos los hermanos allá en el área, toda esa área del norte del país, pastor. La franja transversal del norte, sí, ¿verdad? Usted, entonces, creo que hay mucho pueblo quechí por allá, ¿no? Exacto, un saludo especial a todos. Así que un saludo para todos. Gracias por estar ahí con nosotros y repórtense, por cierto. Así es. Pueden buscar ahí la página de Facebook, Diálogo de Fe y Salvación, o por supuesto también Amigos TV, y mandarnos sus comentarios. ¿Qué piensan acerca del tema? Estamos deseando leer sus comentarios y comentarlos aquí también, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Estamos, como ya bien decía nuestro hermano Eddie, queridos hermanos, estamos en nuestra serie Crisis Generacional. Y hoy específicamente queremos hablar de un tema que tiene que ver con la sociedad y la educación. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto que hoy en día se maneja con relación a la educación? Vamos a tratar la manera de hacer unos puentes específicos con relación a lo que la historia nos dice con relación a la educación, pero de igual forma también como la Biblia nos habla, sí, a partir de ella misma con relación a la educación. Por lo tanto, creo que es importante poder hacer los puentes para poder dialogar, para poder ver y para darnos cuenta cómo de alguna forma se ha sesgado probablemente el concepto y pues vamos evolucionando, bueno, no sé si evolucionando, creo que la palabra correcta sería vamos retrocediendo, creo yo, en muchos aspectos. Exacto, a no esa potencialidad en el desarrollo humano, pastor, sino meramente a un proceso reducido, pienso yo, pastor, de un marco en donde pues el sistema que hoy en día impera nos lleva a pensar en un micro, pensamientos, si queremos decir así, en una base única, ¿verdad? Usted, que le podríamos llamar en este caso no tanto educación, sino que adoctrinamiento. Sí. Pero bien, vamos a ir hablando en el proceso con relación a eso. Esperamos en Dios tener un buen tiempo, hermano Eddie.
Sí, yo creo que es importante lo que usted mencionaba, hermano Carlitos. Hay que definir, y creo que es una de las cosas que vamos a hacer ahorita inmediatamente, ¿verdad? Definir un poco, ¿no? Qué es educación en sí, y cómo nuestra sociedad, ¿verdad? Usted muchas veces nos estamos dando cuenta que es una parte bastante débil en nuestra sociedad, y hablando más en nuestra sociedad guatemalteca, usted. Sí. Muchos países, también en Latinoamérica, carecen de una educación de calidad. ¿Sí? O una educación, diría yo, hermano Carlitos, que persiga los verdaderos objetivos de la educación. La educación como tal. En el sentido original del término, ¿verdad? Usted, porque hoy más bien, pues en muchos sectores, en muchos países, incluso quizás en muchos sectores acá de nuestro país, lo que se está viendo, pues es lo contrario, lo que usted decía, ¿no? Más un tema de adoctrinamiento, más un tema de ideas, alguien decía ideas monolíticas, ¿verdad? O ideas monoideas, podría ser, ¿verdad? Usted, o sea, que la idea, que quieren que todo el mundo piense de la misma forma, ¿verdad? Y que un cierto sector quiere que el mundo piense. Exacto, que eso es como imponer una idea sobre los demás, ¿verdad? Entonces, es un tema que yo creo que da para mucho conversar, sin lugar a dudas. Y pues que el Señor nos guíe, ¿verdad? En este tiempo que vamos a estar aquí hoy. Me gustaría comenzar, pastor, hablando un poco acerca de, cuando hablamos de educación, obviamente tenemos que entender cuál es el objeto de la educación. Sí, cuando hablamos del objeto de la educación, pastor, estamos hablando del ser humano. Así es. Sí, o sea, que es el actor principal por el cual la educación es, si lo queremos decir así. Así es. Ahora, y aquí tenemos que llegar a un punto, Eddie, que es clave que lo digamos y que lo expresemos con nuestra gente. ¿Por qué? Porque también tenemos que decir que vivimos como usted ya lo decía, en un país donde la educación, pues, falta mucho según las estadísticas, pero también tenemos que decir que vivimos en medio de una idiosincrasia y una cultura, hasta cierto punto, una cultura que se autoexime o que se aparta de esta situación. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando hablamos de que el objeto principal de la educación es el ser humano, tenemos que decir de que entre las capacidades del ser humano existe la capacidad de desarrollarse, de aprender. Como seres humanos somos unas criaturas majestuosas, Eddie. Así es. Sí, hermanos queridos, sí, el Señor nos ha dado unas capacidades bárbaras. Sí. El funcionamiento de nuestro cerebro es increíble. Así es. Es algo inexplicable muchas veces, aún por la ciencia. Así es. La ciencia se queda un poco corta, o mejor dicho, la neurociencia hoy, obviamente hay un sinfín de avances, pero todavía se queda corta de lo inmenso que el cerebro es. ¿A qué quiero llegar con esto yo? Que la capacidad está. Exacto, de que todo ser humano tiene la capacidad de aprender. Exacto. ¿Sí? Sí. Así que yo siempre, obviamente no vamos a generalizar, porque entendemos de que existen configuraciones especiales en cuanto al aprendizaje muchas veces, ¿verdad? Pero en términos generales, Eddie, el ser humano tiene la capacidad de aprender. Así es. Muy buena capacidad de desarrollarse. De ver, alguien en algún momento decía con relación a la imagen que la Biblia habla de que fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Así es. Y ese arte creacional Dios también nos da, obviamente en el sentido terrenal, ¿verdad? Sí. Dios nos da ese arte. Sí, yo pienso que la creatividad, Exacto. Tal vez la creatividad no es algo que se mencione como un atributo de Dios en la Biblia, pero definitivamente es un atributo de Él, ¿verdad? Exacto. Y es un atributo que Él, pues en cierta medida nos comunicó a nosotros, ¿verdad? En una forma menor que Él, obviamente, pero nosotros también tenemos poder creativo, el ser humano, ¿verdad? Tiene poder de crear cosas, ¿no? Exacto. A partir, por supuesto, de lo ya creado, ¿verdad? De lo que Dios ya puso en sus manos. En la mesa. Exacto. Me llama la atención y creo que es algo bien importante, hermano Carlitos, distinguir tal vez, diría yo, de muchas veces educación se le llama a la tecnificación o a los conocimientos técnicos que una persona puede tener, ¿verdad? Y yo pienso que con base en algunas definiciones que hemos visto y que las vamos a comentar algunas de ellas acá,
una cosa es que usted se capacite para tecnificarse sobre un asunto, sobre un oficio. Si usted quiere aprender mecánica, si usted quiere aprender soldadura, usted puede tecnificarse, puede educarse y aprender, valga la redundancia, ¿verdad?, conocimientos técnicos, habilidades técnicas sobre ese oficio. Pero la educación va más allá. O sea, la educación trata de qué vas a hacer con tu vida. Ya, más allá de los oficios que tengas, ¿cuál es tu propósito en la vida, verdad? Exacto. Ahora, esa esencia, hermano Carlitos, es la que yo veo a mi alrededor, ¿verdad? Usted, esa esencia es la que yo veo que a veces se ha perdido. Se está perdiendo. O sea, nos estamos llenando quizás de gente muy tecnificada, ya con muchos conocimientos técnicos sobre diferentes áreas, pero gente que no trae tal vez el término apropiado para esa palabra bíblicamente, ¿verdad? Usted, si lo queremos ver así, es sabiduría. Porque sabiduría es la habilidad que usted tiene para saber hacer el bien con lo que sabe, ¿verdad? Para saber conectar las experiencias de la vida en todos los términos. Exacto. O sea, y tal vez por un lado, yo siempre he dicho una cosa, ¿verdad? Con los jóvenes hablábamos una vez que una cosa es educación, pero otra cosa es sabiduría. Ya hay gente muy educada, pero que es insensata. Exacto. Y hay gente que tiene poca educación desde la perspectiva académica, pero es muy sabia. O sea, en sus decisiones, en su vida. Exacto, sabe qué hacer con su vida, sabe cómo dirigirse, tiene un propósito, conoce ese propósito, ¿verdad? Entonces hay tanto que hablar, creo yo, tantos lados que tocar, ¿verdad? Usted de este tema. Ahora, el ideal bíblico, podríamos decir que la academia con la sabiduría se puedan conjugar, ¿verdad? Sí, o sea, sería lo ideal. Exacto. Ahora, primer punto. Pero ahí, perdón, sí, ¿verdad? No tenga pena. Un punto, hermano Carlitos, que debería ser ahí es qué tan, y un punto a discusión que se los compartimos allá a nuestros hermanos que están con nosotros, ¿verdad? Qué tan objetiva puede ser la educación. Venga desde venga, ¿verdad usted? Porque yo pienso que una de las cosas por las que se debería velar sería eso, por la objetividad de la educación. Enseñar la historia como es, ¿verdad? Exacto. Sin esconder sus partes, ¿verdad? Enseñar todos los conocimientos como son. No importa quién quede malo históricamente hablando, ¿verdad? Pero muchas veces hoy lo que nos damos cuenta es que hay una educación que opta más por la subjetividad, ¿verdad usted? O sea, más por comunicar ideas de acuerdo a cierto, a ciertas... cierta línea de pensamiento, cierta ruta Exacto. Mire, uno de los puntos peligrosos y por eso es que la conexión que vamos a hacer con el sistema de hoy en día es de que lamentablemente, y es el planteamiento que queremos hacer, pastor, que lamentablemente hoy en día existen sistemas de pensamiento que imperan. Así culturalmente hablando, políticamente hablando. Entonces existe al poder político le conviene cierta línea o ruta de pensamiento o ruta de proceso de enseñanza del ser humano. ¿Sí? ¿Para qué? Con fines obviamente ideológicos y políticos. Así Entonces, ¿qué es lo que queremos plantear? Que hoy en día existe esa corriente ideológica, exacto, la cual tiene como principal objetivo orientar a todo hablemos del estudiantado. Cuando hablemos de eso, hablemos en términos generales, ¿verdad? Desde los más pequeñitos hasta los más ancianos que todavía pueden estar estudiando. Entonces, el punto está ahí, miren, en que se encaja. Sí. Entonces, eso ya deja de ser educación y comienza a ser adoctrinamiento. Lo que pasa que a veces, y ahorita me estaba recordando de un ejemplo que usted puso, no sé si hace varios capítulos, que es el ejemplo de Lenin, ¿no? Lenin, si no estoy mal, fue Lenin, ¿no? Lenin. Y que es un ejemplo claro de adoctrinamiento, ¿verdad? Usted? Porque muchas veces hoy en día la educación en diferentes países se usa como una herramienta de sometimiento, ¿verdad? Como una herramienta para someter las masas, ¿verdad? Yo creo que una frase que comúnmente hemos escuchado en nuestro medio es que al Estado, no vamos a especificar nombres ni nada de eso, pero que al Estado o al gobierno o a los políticos les conviene un pueblo ignorante. Exacto. O sea, un pueblo que no esté en la capacidad de tomar decisiones, que no tenga la información necesaria, que no sea un pueblo con ideas claras. Entonces, eso está relacionado con eso que usted mencionaba. Yo creo, Eddie, conecto la definición de educación con esa capacidad
es el proceso, ¿verdad? Usted, el cual se le da al ser humano para que tenga esa capacidad de poder discernir la vida. Exacto. De poder discernir. ¿Sí? La objetividad, como usted decía. En este caso, el ideal, ¿verdad? Ustedes, no es porque vengamos de un corte conservador, sino que entendemos que aparte del conservadurismo está el factor creacional, ¿verdad? Usted, la capacidad del ser humano de poder conectar, ¿sí? Todos los aspectos de su vida. Y aquí viene un punto importante sus que a mí experiencias que a con mí, la realidad. Exacto, que a mí me gusta. Que tiene que ver con con el desarrollo trascendental del ser humano. Sí, pues. O sea, el ser humano a través de la educación está llamado a desarrollarse, Eddie. Exacto. Entonces podríamos decir en qué momento podríamos decir que es una educación correcta o no. Bueno, cuando te esté llevando a un desarrollo específico de tu persona, exacto, no al sometimiento de nadie. Exacto. Y no necesariamente, aunque sí, no necesariamente a conocimientos técnicos sobre un área. Exacto. Que también va incluido. Va incluido, ¿verdad? Pero exacto, el propósito es una orientación más de esencia, más exacto, de vida, ¿verdad? Usted exacto, de propósito. Conocimientos específicos, Eddie. Exacto. Entonces, que nos lleven al desarrollo. Así es. Al desarrollo de la persona, a esa capacidad de que la persona entienda que puede pensar. Exacto. Puede definir, puede discernir qué es esto. Tomar qué no una es. decisión, saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Exactamente. Ahora, no se hunda en un factor o en una situación cultural de vida que la persona pueda tener, que tenga esa capacidad de desarrollo, sí, que tenga herramientas en su momento. Estaba leyendo hoy por la mañana precisamente un ejemplo y dije yo, qué buena demostración para saber si alguien tiene esa educación o está en esa dinámica de educación, ¿verdad usted? Y alguien señalaba, por ejemplo, que alguien que está en esa dinámica de aprendizaje constante o está en ese proceso de educación constante es alguien que tiene una tesis, que se le presenta la antítesis y que es capaz de sacar una síntesis, ¿verdad usted? Porque es como... O sea, es como que usted dice una opinión, alguien más se la contradice. Exacto. Pero usted es capaz de analizar su opinión, la opinión del otro y extraer una idea de las dos. Perfecto. Creo que ese sentido, ¿verdad usted? Da a conocer bien porque, mire, pues, y yo pienso que en el mundo en el que vivimos es tan necesario eso. Claro. Que usted tenga sus ideas claras, claro, pero que también sepa escuchar las de los otros, claro, y que sea capaz de formar criterio a partir de las ideas a favor y en contra, ¿verdad usted? Buscar la verdad. Exacto, pero eso requiere, obviamente, capacidad ahora, de análisis crítico. Ahora, aquí viene algo bien importante, mire, Eddie, y venía en mi mente, por ejemplo, bueno, yo creo que usted también, venimos de un contexto rural, mi familia, ¿verdad? Usted y por lo regular siempre tenemos recuerdos, ¿verdad? De lo que la educación implicaba en estos lugares. Pero por lo regular, recuerdo escuchar conversaciones de mis abuelos, que tal vez mis abuelos no tuvieron una formación, una educación, ¿verdad? Usted superior, pero sus hijos, sus hijas, tal vez ya fueron a la escuela. Y recuerdo algo muy importante que siempre fue el concepto de la gente en el área rural, por ejemplo. Lo que dice el profe, casi que está escrito en la Constitución. Es ley. No sé si me entiende. Escrito en piedra. No, mire qué interesante. Sí. No, de hecho, hablamos después de la responsabilidad de los profesores. No, y de hecho, el profe o la maestra, no sé, ahora creo que ya no. Han perdido autoridad esas personas, esas figuras públicas. Pero hubo un momento en la historia en donde la maestra era casi tu segunda mamá. No, es que mire, dejemos eso. Usted ve, por ejemplo, en su momento en los actos políticos públicos de los años 50, 60, obviamente uno lo ve en fotos y en videos. El maestro ocupaba un lugar especial en todo esto, porque era el capacitado. Sí. Ahora, ¿a qué quiere llegar con esto? La confianza total de las personas está sobre el maestro. Exacto. Y lo que estamos planteando, Eddie, en la perspectiva de hace unos años. Así es. Sí. En lo personal, creo yo que sí, obviamente tenemos que confiar, pero creo que es peligroso hoy en día en el sistema que estamos planteando. Es peligroso, por ejemplo, que hoy no, por ejemplo, no tenemos la libertad de decirle a nuestros hijos que confíe totalmente en lo que el profe dice. Sí, sí.
No sé si, bueno, a mí en lo personal me pasa con los míos. Sí, yo le pues. digo, cuestionen todo. Exacto. ¿Sí? O sea, ¿por qué digo esto? Porque estamos cayendo en este Sí, sistema. además es otro tiempo, ¿verdad usted? Otras Exacto. ideas. Exacto. Ya, exacto. entonces, pero ¿a qué quiero llegar con esto, Eddie? A la importancia de la educación y el valor que ocupa en el ser humano. Sí. Ocupa un valor trascendental y un valor importante, y creo yo que vale la pena entenderlo, comprenderlo, darnos cuenta de dónde estamos hoy en día para poder afrontar estos tiempos hoy en día, los cuales son complicados, pastor. Pero seguimos hablando del sistema. Sí. Luego, porque ya se fueron 20 minutos. Sí. Vamos a la cápsula del día con nuestro hermano Eddie. Hermano Eddie, ¿estamos listos? Estamos listos. Listos con la cápsula del día. Entonces, nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio con la cápsula del día. Adelante. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Aprovechando que estamos hablando de educación, de aprendizaje, quiero compartir hoy con ustedes 12 principios bíblicos en la educación de los hijos. Y quiero que pongan mucha atención. Número 1, comience temprano. Así es. Comience temprano. Bueno, algunos señalan incluso que hay que comenzar desde el embarazo, pero comience lo más pronto posible. La palabra dice en Proverbios 22:6, enseña al niño el camino en que debe andar y cuando sea viejo no se va a salir de él, no se va a apartar de él. Si bien este proverbio no es una promesa, pero sí habla acerca de probabilidades. En otras palabras, si usted instruye a su hijo en la edad temprana, es muy probable, es altamente probable que su hijo siga el camino que usted le enseñó. Entonces, empiece temprano. Segundo, presente un frente unido. Los padres deben estar de acuerdo en los métodos y prácticas que utilizan para enseñar y para instruir a sus hijos. ¿Tiene una discusión usted acerca de los métodos que están usando con su pareja para instruir a su hijo? Hágalo en privado. No lo haga en frente de su hijo, porque entonces su hijo tomará claramente favoritismos. Tercero, ame a su hijo. Así como Dios nos ama con nuestro menos que perfecto estado humano, ¿verdad? Así debe ser nuestro amor por los hijos. Sí, amamos a nuestros hijos no porque son perfectos, sino por el hecho de que son nuestros hijos. Son algo que el Señor nos ha dado. Cuarto, discipline a su hijo. La palabra dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina. Y ese es un principio también que puede llevarse a la práctica en el hogar. La disciplina es el refuerzo de la instrucción y debe ser aplicada claramente y con mucho amor hacia los niños. Número 5, ten tus emociones bajo control cuando instruyas a tu hijo. Así es. La manera en que respondemos a nuestros hijos les enseña a tratar con las situaciones en su vida propia. Así es. ¿Cómo reacciona usted cuando su hijo hizo algo que usted no esperaba que hiciera? ¿Reacciona despotricando, tirando todo con un arranque de ira? Controle sus emociones, porque su hijo también ve eso y aprende de eso. Y usted tiene una influencia alta en el niño. Así que controle sus emociones. Número 6, sea consistente. La consistencia permite al niño desarrollar confianza y seguridad en usted y en sus instrucciones. No sea cambiante. No diga hoy una cosa y diga otra mañana. No, sea consistente, sea persistente, sea firme, tanto con lo que hace como con lo que dice. Número 7, nunca subestime la importancia de la actitud. La obediencia forzada no produce más cualidades en el carácter que lo que hace la permisividad. El carácter es lo que somos por dentro, es nuestro corazón. Así que enséñele a su hijo a enfrentar las situaciones negativas y aún la disciplina con un corazón agradecido, con un corazón listo para responder con obediencia, en este caso a usted, que es su papá o su mamá. Número 8, dele a su hijo el don de la madurez emocional. Las situaciones en la vida se manejan mejor con una mente clara
que con reacciones emocionales. Como lo decíamos hace un momento, así como usted puede reaccionar tranquilamente a las situaciones inesperadas, enséñele también a su hijo que haga lo mismo. Número 9, no permita que su hogar gire alrededor de su hijo. Los hijos deben caber dentro de la estructura familiar y aprender a contribuir a esta, pero deben saber siempre que no son el centro. ¿Sí? No son el centro del hogar. Enséñeselo y que aprendan a ver a papá y a mamá como la máxima autoridad en la casa dada por Dios. Número 10, sea usted lo que quiere que su hijo llegue a ser. El ejemplo de los padres habla más que las palabras. Así es. Número 11, establezca normas morales elevadas y claras. No tenga miedo de subir el estándar, siempre y cuando usted sea el ejemplo. Última, número 12, entienda que el verdadero carácter es formado por la moral piadosa. Escuche usted lo que dice Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. La moral relativa produce un carácter relativo. Pero el carácter formado por Dios viene a la par de una moral también piadosa, de una forma de vida correcta. Así que les dejamos estos 12 principios para que ustedes puedan ponerlos en prácticas en su casa, en pareja, papá y mamá unidos en la educación de sus hijos. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación después de esa cápsula que nuestro hermano Eddie nos compartía, esos 12 consejos importantes para ese proceso de educación, ¿no? en nuestra casa, Eddie. Tan necesario hoy en día. Es fundamental. Y por cierto, la resistencia va algo igual. Va algo, no igual, pero por ahí como que en el mismo sentir hoy. Qué bien. Un saludo especial a todos los hermanos que nos ven a través de Amigos TV. Así es. Un saludo especial, gracias por estar con nosotros en diferentes lugares. Ya usted mencionó nuevos lugares allá por Fray Bartolomé de las Casas y Rashujá. Rashujá, pastor. Vamos a la conquista del norte. Amigos TV expandiendo por todo el país. Así que damos gracias a Dios por ello. También área de, si no estoy mal, el Petén. Hay partes del Petén que ya también escucho. Con Belice, si no estoy mal. También por ahí, aquí en la parte de Zacapa, nuevos lugares en Zacapa de Huité, toda esta parte creo que también hay presencia del canal. Izabal, bueno, muchísimas gracias. También a través de la radio, pastor. Así es. Especial. Quienes estén a través de Radio Alternativa. Y acá en Chiquimula, obviamente. Por supuesto. Gracias por estar ahí conectados en Amigos TV. También a través de Facebook Live, pastor. Así es. Tenemos algunos hermanos a través de Facebook Live. Hermana Jenny Najarro dice, saludos hermanos, bendiciones. Hermano, muchas gracias hermana Jenny por estar siempre con nosotros. Saludos a usted y su esposo. Por supuesto también nuestro hermano David Chacón, nuestro fiel oyente, por eso tiene ahí la banderita marcada en la página. Ah, interesante, miren. Bueno, dice que el canal no tiene imagen en Ipala. Uy. Entonces ahí para que lo chequen el servicio técnico del canal, ¿verdad? Saludos, hermano David, gracias por el reporte. También a nuestro hermano fiel oyente, Juan Alonso Mellado. Hola, Juanito. Así es, Juanito, Saludos muchas especial. Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. Kim Sagastume también, saludo. Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. El infaltable Ronald Estuardo Osorio y su esposa, creo que también la vi por ahí hace un ratito, no sé si todavía está conectada. Bien, está. Hermana Mari, Elizabeth Machorro, gracias por estar con nosotros, hermanos. ¿Quién más, hermano Carlitos? Audel Noelio, saludos, Así es. hermano Audel, gusto saludarlo. También nuestro hermano Vinicio Arturo Arango Girón. Así es. Gracias, hermano Vini. Hermana Nora Galdames, también conectada desde Residenciales Chiquimula. Y nuestro hermano pastor Ignacio Saludos, Osorio. Ignacio Osorio. Hermano Nacho. Hermano Nacho, pastor en la Iglesia Bautista de Guior. Un saludo especial, Así hermano es. Nacho. Saludos, muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos entonces en nuestro estudio de hoy, la sociedad y la educación. Estamos viendo pues un poco de definición con relación a lo que la educación es. Y veníamos planteando de que es un sistema tan importante para el ser humano que en su momento, como lo hablábamos, llega a un punto de ser hasta
condicional y constitucional, ¿verdad? Usted en la vida del ser humano, lo que la opinión del educador es sobre la persona. Así es. Lamentablemente hoy en día, pues muchas no veces es se ha así. perdido la esencia. No es así. Estamos perdiendo esa esencia de darle herramientas y capacidad al ser humano para desarrollarse. Y me gusta una frase de Howard Hendricks, pastor, un muy reconocido educador también en los Estados Unidos, que dentro de uno de sus escritos, ¿verdad? Usted, hay una de las metas de la educación que él plantea, la cual dice: enseña a la persona a cómo pensar. Exacto. Ahora, qué interesante. Exacto. Antes de que pasemos a eso, que sé que es un tema para profundizar, quiero comentar algo acerca de la palabra educación. Uh-huh. Fíjese que la palabra educación como tal no la encontramos nosotros en la Biblia, pero su significado y conceptos se encuentran presentes a lo largo y ancho de toda la narrativa bíblica. Claro. Está implícita, ¿verdad? La palabra está implícita y también la acción de educación, ¿verdad? Exacto. Aunque la palabra como tal no se mencione. Exacto. Ya, o sea, el proceso está implícito. Exacto. En el contexto bíblico, miren, la educación se refiere al proceso de instrucción, formación y capacitación. Y escuche esto. La instrucción, la formación y la capacitación moral y espiritual. ¿Ya? Moral y espiritual. O sea, es un asunto que tiene que ver por un momento con la vida acá, pero también con la vida sobrenatural, con nuestra relación con Dios. Que los individuos reciben para desenvolverse en la vida de acuerdo con los principios y valores establecidos por Dios. Esa es la definición del diccionario bíblico. Exacto. El término educación proviene del latín educare, que significa criar. Escuche, alimentar, instruir. En la Biblia, el concepto de educación se encuentra relacionado con palabras como enseñanza, disciplina, sabiduría, conocimiento, que son fundamentales para el crecimiento, tanto espiritual como moral de las personas. Y me llama la atención, fíjese, hermano Carlitos, que lo que la educación busca desde la perspectiva bíblica es precisamente ahondar en esas dos áreas. Por un lado, la moral, o sea, cómo vas a pensar, cuáles son tus ideas, ¿verdad? Pero por otro lado, también lo espiritual, cómo te vas a relacionar con Dios, con el ser sobrenatural, con el creador, ¿verdad usted? Entonces me llama la atención cómo y específicamente en el Antiguo Testamento, mire, Dios instruye a su pueblo a educar a sus hijos en sus caminos y enseñanzas. Concretamente el Shema, ¿no? Que muchas veces hemos citado acá, Deuteronomio 6 al 7, ahí es donde leemos: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí se enfatiza, mire, la importancia de transmitir y enseñar los mandamientos y principios divinos. Y mire esto, de generación en generación. O sea, esto es un oficio circular, ¿no? Exacto. No termina. Es trascendente. Es trascendente. Ahora, aquí hay un punto bien interesante, Eddie, que creo que es necesario que mencionemos. Usted mencionó el ejemplo bíblico. Así es. Y dentro de la perspectiva bíblica, usted encuentra un Dios todopoderoso, obviamente, que brinda herramientas. Así es. A su creación para desarrollarse. Y vemos, Eddie, que dentro de, por ejemplo, el marco bíblico, ¿verdad? Vemos que el Señor plantea una ruta que cuando la persona atiende lo que Él plantea, la persona el proceso de maduración, por ejemplo, es un proceso mediante el cual la persona se va desarrollando y va siendo mejor cada día en ese marco bíblico, ¿verdad? Sí. Entonces, la educación, si lo queremos hacer así, Eddie, también da esas herramientas específicas para el desarrollo del ser humano. Sí. Y yo creo que ahí entra también lo que usted estaba diciendo, ¿no? Lo que estábamos hablando al principio, la capacidad creativa que el Señor nos dio a nosotros. Exacto. El Señor puso en nosotros una mentalidad, millones de conexiones neuronales en nuestra cabeza, ¿verdad usted? Un cerebro que es un tesoro, que todavía hay profundidades de nuestro cerebro y nuestra mente que científicamente ni siquiera se han explorado, ¿verdad usted? Pero que precisamente esas son herramientas para que el ser humano descubra. Exacto. Porque también la
educación se puede ver como eso, como un proceso de descubrimiento, en donde usted está descubriendo aquello que Dios pues creó, que Dios ya dejó en su camino. Y fíjese que me llama la atención eso, porque bíblicamente y específicamente en los textos que comentábamos de Deuteronomio 6, la intención es esa, que haya no en el mal sentido de la palabra, una saturación de información. Pero saturación ¿de qué información? O sea, no es cualquier información, ¿verdad? Sino que el Señor acaba de darles leyes, preceptos, decretos a los israelitas a las puertas de entrar a la tierra prometida, ¿verdad usted? Y Él les dice, y estas palabras que yo te mando hoy, con esto vas a saturar a tus hijos, ¿va? Con esto vas a saturar tu familia, vas a saturar tu casa, ¿verdad? Y el resultado obviamente va a ser la bendición, lo que usted decía, el desarrollo. Ahora, el problema es que el ser humano no sigue ese camino, ¿verdad? Usted no necesariamente sigue ese camino de saturarse de ese tipo de información o educarse de esa forma. Exacto. Y hoy en día, Eddie, ¿por qué la insistencia que estamos haciendo en esto? ¿Por qué tal vez como el realce, ¿verdad? De este punto es de que lamentablemente el sistema en el que vivimos hoy en día es un retroceso, en donde se puede ver claramente, pero claramente, en nuestro ámbito social, y si lo queremos decir aquí en nuestro país, Guatemala, pues también se está observando, ¿verdad usted? En donde no se tiene el objetivo que la persona aprenda a pensar. Exacto. No se tiene el objetivo a que la persona se desarrolle, sino que en términos generales, en la ruta ideológica, Eddie, se está llevando al ser humano, se está llevando al estudiante, a la persona, Eddie, a que sea como alguien fácil de ser sometido, de que existen ideas superiores a. ¿Sí? Entonces no tiene esa capacidad para discernir. Lo que decíamos. Y ese es el problema, mira. Lo que decíamos. Y en el ambiente, nosotros vivimos en un ambiente, hermano Carlitos, tan saturado de información, ¿verdad? Usted tan lleno de ideas, y no todas las ideas son correctas, ¿verdad usted? Ahora, tenemos que tener nosotros, hermano Carlitos, como sociedad, como individuos, ¿verdad usted? Y como cristianos, como discípulos de Jesús, tener la capacidad de presentar primero nuestra tesis, escuchar la antítesis, ¿ya? Y sacar la síntesis. Claro. ¿Ya? O sea, el resumen, ¿no? Bueno, a partir de tus ideas y las mías, este es el pensamiento que sobre el cual estoy reflexionando, ¿no? Exacto. Me llama la atención eso, fíjese, porque precisamente leyendo un poco también nos dábamos cuenta de que algunos, incluso filósofos cristianos, padres de la iglesia, ¿verdad? Que tienen su nombre escrito en la historia por sus aportes, veían la educación como una operación del alma. Interesante. O sea, algunos incluso decían, ¿verdad usted? Que la mente del niño o el cerebro de la persona es como una hoja en blanco, ¿ya? En donde el instructor, el maestro o el pedagogo, como era conocido en el antiguo imperio, en la antigua Greco-Roma, ¿no? O sea, la mezcla de esas dos culturas, el pedagogo era visto como esa persona, ¿no? Que iba a tener una alta influencia en la vida del niño, ¿no? De la persona que estaba creciendo, ¿verdad usted? Y llama la atención eso porque en el caso de uno de los filósofos cristianos que propone ideas al respecto, es Agustín de Hipona. Y me llama la atención esto, fíjese, porque para Agustín de Hipona, el educando es auxiliado por el educador para descubrir lo que en su alma ya habitaba desde el principio. O sea, el educador, ¿verdad? Usted tiene esa función. Ahora, aquí está el punto. Solo por mencionar algo, sigue siendo esa hoy la intención de los educadores, ¿ya? Llevar al patojo, al niño, a que descubra, ¿no? A que descubra el mundo objetivamente, creo que es la palabra, ¿no? ¿Ya? Exacto. O lo que queremos es enrutarlo, ¿sería? Ennidarlo, pastor. O encaminarlo hacia un sesgo de ideas específico. Exacto. ¿Ya? Porque eso es lo que pasa, ¿verdad? El ejemplo de Lenin, nuevamente, ¿verdad? Usted. O sea, después de 30 años fue, ¿verdad? 30 años. Lenin tenía un ejército. Claro. ¿Por qué? No con armas, sino con libros. Se metió a las escuelas, ¿verdad? Usted. Exacto. Entonces, es el poder de las ideas.
y hacia dónde estamos conduciendo a aquellos a quienes estamos enseñando. Yo creo, hermano Carlitos, que este también es un tiempo de reflexión para los maestros, para aquellos que enseñan. ¿Qué es lo que usted busca o cuál es su intención al educar? Nosotros, incluso nosotros como maestros de educación cristiana, ¿ya? ¿Qué buscamos al enseñar? ¿Ya? Porque nosotros también podríamos sesgar el asunto, claro, y llevarlo por falsos maestros, ¿no usted? Y llevarlos por el lado que a nosotros nos conviene, ¿verdad? Entonces yo creo, hay tantas aristas en esto, hermano Carlitos, pero creo que es un tema interesante para... Claro, me gustaría leer un poco el comentario de hermana Melissa Flores, pastor. Dice, de hecho, en Latinoamérica, por la época de Simón Bolívar, el pedagogo y filósofo Simón Rodríguez resalta el término instruir en la educación de aquel entonces, y él decía que instruir es no solo de conocimiento en saberes, sino en ser y hacer. Exacto. ¿Sí? Y la Biblia sí resalta la instrucción como tal, apuntando a la educación. Excelente comentario. Excelente, exacto, así es. Sí. O sea, tener esa capacidad que el ser humano se desarrolle. Exacto. Y en este caso, creo yo que uno de los grandes, por ejemplo, objetivos de los maestros en aquel tiempo, recuerdo, pastor, de observar que el alumno se desarrolle, y si puede llegar a ser mejor que él, mejor. Lo que en su momento dijo Jesús también. Exacto. En estos días escuchaba yo una entrevista de un teólogo que se llama Pablo Deiros, y él dice, ¿verdad usted? Y quiero hacer una comparación porque me gustó la comparación que él decía. Y él decía, no hay mejor teología que la que se hace. O sea, no solo la que se dice. Y él dice, el círculo teológico no está completo hasta que vos llevas a tu vida cotidiana la teología que leíste, o la que viste en la Biblia, la que viste en los libros, ¿verdad? O sea, porque de lo contrario, pues podemos tener una gran cabeza, ¿verdad? Pero nada de acción, ¿verdad? Podríamos nosotros hacer una comparación igual con la educación. Ya, la educación no está completa hasta que no se lleva al terreno de la práctica, claro, ¿verdad? Ser y hacer. Exacto, ser, lo que dice Melissa, ser y hacer, ¿verdad? Entonces es importante esa parte, no solo llenar nuestra cabeza de ideas, sino también de... Lo que usted decía, la práctica de entenderla y saber hacia dónde va esa idea. Exacto. O sea, es un proceso en donde tenemos que hoy en día poner mucha atención, y creo que en esta recta final del programa, pastor, vamos a abordar un poco esto del por qué esa atención hacia la educación hoy en día. Pero, ¿qué? Así es. Mándeme. Bueno, les recordamos que estamos conversando, ¿verdad? Sobre el tema sociedad y educación. Estamos viendo un poquito de historia, un poquito también de qué dice la Biblia acerca de todo este rollo de educación, y por supuesto también la familia, el maestro, todo esto, ¿verdad? Creo que está siendo un tema edificante para nosotros, esperamos que para usted también, pero por lo pronto queremos dejarlo con la resistencia. Así que quédese con nosotros. Le presentamos con nuestro hermano Carlitos Vidal la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Mi familia, bienvenidos a La Resistencia. Hoy desde La Resistencia queremos tener una breve reflexión sobre el tema de educación. Hay una frase la cual creo que es muy importante entender, dos conceptos, los cuales tienen que ver con ver y contemplar. No es lo mismo ver que contemplar. Cuando usted ve, pues solo lo observa. Pero cuando usted contempla, usted se detiene, usted se deleita, usted experimenta y ve muy bien, ¿sí?, lo que sus ojos pues están deleitándose. Ahora, yo quiero traer esta definición a la educación de nuestros hijos. Muchas veces como padres de familia únicamente nos interesamos en inscribirlo en un colegio y ay, mira, anda al colegio, hace tus tareas y anda. Hoy en día, queridos padres de familia, desde La Resistencia queremos animarle a que usted no solo vea la educación de sus hijos, sino usted contemple la educación de sus hijos.
que usted vea, que usted observe específicamente de cerca lo que sus hijos están aprendiendo. Hacia dónde va el rumbo de todo el marco teórico que en la escuela a su niño le están dando. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque hoy en día, querida familia, existe una filosofía de educación, la cual obviamente no compartimos, que en este caso no podríamos ni siquiera llamarla educación, sino adoctrinamiento. Y necesitamos que usted vele específicamente por cada una de las cosas que sus niños están viendo, porque recuerde usted que sus niños, sus hijos, son lo más valioso que el Señor le ha dejado, y los encargados de educar a esos niños no es el Estado ni los maestros en sí, es usted como padre de familia. Por lo tanto, obviamente, confiamos nuestros hijos al sistema educativo, pero tenemos la responsabilidad como padres de familia de velar y contemplar qué es lo que nuestros hijos aprenden. No solamente los mande a hacer las tareas, no solamente les compre las herramientas que necesita para hacer sus tareas. Es necesario que usted contemple, es necesario que usted sepa hacia dónde va, cuál es el objetivo del sistema educativo que a su hijo o a su hija le están dando. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos tiempos peligrosos. Porque hoy en día vivimos en un tiempo en donde existe una élite fuerte a nivel mundial, la cual quiere la mente de nuestros hijos a como dé lugar y a cualquier costo. Sí, por lo tanto, tenemos que estar atentos a esto, querida familia. Pero no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esta fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, estamos de vuelta, hemos regresado de La Resistencia. Muchas gracias por permanecer conectados, seguir con nosotros. Queremos enviar un saludo a Melissa, que nos estábamos leyendo un comentario anteriormente, pero también a nuestro hermano Minor Altán, que son dos hermanos que se acaban de conectar por Facebook. Amén. Y así muchas gracias a todos, de verdad. Si alguien recién llega a este episodio, pues estamos hablando un poco de sociedad y educación. Así es. Y quiero, hermano Carlitos, continuar con una parte que mencionábamos hace un momento, la pedagogía. La pedagogía es la disciplina de estudio relacionado con el campo de la educación y los métodos de enseñanza. Uh-huh. Me llama la atención que esta palabra, pedagogía, se deriva del griego paidagogia. Uh-huh. No sé si lleva acento, pero aquí lo tengo sin acento. Que paidagogia en sí es guiar a un niño. Uh-huh. Eso es, literalmente, guiar a un niño. Pero la pregunta es ¿a dónde? Que a su vez, mire, se toma de esta paidagogos, que es maestro de niños, un paidagogos. Y en la cultura greco-romana, un paidagogos era un esclavo responsable de la educación de los niños. Paidagogos se menciona, por ejemplo, en 1 Corintios 4:15, en Gálatas 3:24, en Gálatas 3:25, y en esos versículos la palabra se traduce como tutor, o algunas otras versiones lo traducen como guardián, o la King James, la versión King James, en inglés lo traduce como maestro. Uh-huh. Y me llama la atención porque en Gálatas 3:24 se usa este término, paidagogos, pero para referirse a la ley, a la ley mosaica, ¿verdad usted? Uh-huh. O sea, la ley hizo las veces de un maestro, claro, con el pueblo israelita, ¿verdad usted? Siguiendo en esta dinámica, hermano Carlitos, la Biblia no dicta un método en sí, pero sí habla de que la responsabilidad de esa pedagogía, de la educación,
viene de diversas fuentes. Por ejemplo, en Éxodo y en Crónicas se habla de que el líder de la nación y sus representantes establecían un sistema de educación, ¿va? Pero con especificaciones, con lineamientos, hasta con límites, ¿no? Puestos por el Señor, ¿verdad usted? También podemos decir, basados con base en Esdras 7:10, que Esdras 7:10 dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios y para cumplirla, que la educación no es solo responsabilidad del maestro, sino también del estudiante, ¿verdad? Claro. En cómo va el estudiante preparado para ser receptivo a lo que va a recibir. Y también es responsabilidad de los padres. Claro, y yo creo que es importante esa parte y más que nunca hoy, trayéndolo al contexto que estamos discutiendo, ¿verdad? Ustedes, que si consideramos una perspectiva bíblica y al ver el contexto general en el que vivimos, sí consideramos, Eddie, que la educación está perdiendo su valor intrínseco de lo que es. Así es. Sí, y está perdiendo esa parte. Y yo pienso que empezando, es un punto de vista personal, pero ha perdido su sentido empezando por la visión que los padres tienen. Exacto. De la educación, ¿verdad usted? Porque generalmente hoy la educación a veces es un tema que se delega. Sí, y a eso iba precisamente. Hoy más que nunca los padres... Mire, es que no existe ser que va a estar más interesado en sus hijos que sus padres. Así es. Bueno... en teoría. En teoría es lo que pensamos, ¿verdad usted? Pero es el ser que tiene que estar más interesado en ello. Así es. Pero hoy en día, por ejemplo, lo que mencionábamos ahí en la resistencia, lo pasamos de vista, Eddie. Así es. Y los padres no le estamos poniendo atención a la educación de nuestros hijos. Simplemente queremos que vayan pasando. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Mire qué interesante. Porque necesitamos que vayan cumpliendo los requisitos para que tengan un título y puedan adquirir un trabajo. Sí. O sea, la educación va por ahí. No sé si va a traer problemas esto que voy a decir, ¿va? Sí, casi siempre andamos metidos en problemas, ¿va? Pero fíjese que honestamente creo que esa mentalidad de no sé qué hay antes de prekinder, ¿va? Prekinder, kinder, párvulos, primaria, secundaria, universidad. Y hay gente que piensa que ese es el camino que todos los patojos tienen que seguir. A veces no. Sí. A veces sí. Y también un punto bien importante, eso no es todo. ¿Ya? Eso no es todo. O sea, la educación no nada más es eso. No claro que es la escala de grados. Exacto. Si estatalmente tenemos un ministerio de educación. Pero realmente el Ministerio de Educación no es el responsable de educar a sus hijos. Claro, es que ese es el detalle. Ese es el punto. Usted como padre. Exacto. Y en la cultura nuestra de hoy en día predomina que mira, hacemos esto, mira, ay, lo soltamos. Porque nosotros no tenemos tiempo para eso. Lo soltamos. Nosotros vamos a hacer dinero para pagar. Ya. O sea, ¿en qué momento hicimos eso? Exacto. Ahora, y ahí es donde está... donde podemos también encajar la idea que usted mencionaba de Howard Hendricks, ¿no? ¿Cuál es la meta número 1 de la educación? Enseñar a las personas a pensar. Exacto. Ahora, ¿cómo piensan sus hijos? ¿Va? O más aún, tal vez una pregunta que está un poco más atrás. ¿Saben sus hijos cómo pensar? Exacto. ¿O no? Porque a veces también el tema, hermano Carlitos, la capacidad de reflexión es algo que se aprende. Ya, no todas las personas tienen la capacidad de reflexionar, ¿verdad usted? Pero Howard Hendricks lo dice bien. Mire, si quiere cambiar a una persona permanentemente, asegúrese de cambiar su manera de pensar y no solo su conducta. Ya lo dice el Señor, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo inspirando a Pablo en Romanos 12:2. Ya no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, en sí, hermano Carlitos, el evangelio podríamos decir que también tiene que ver con educación. Claro. Con educar nuestro corazón. El proceso educacional ahí. Exacto, nuestro corazón, nuestra mente, para cambiar nuestra conducta, para que el Señor cambie, para que el Espíritu Santo obre también en nuestro corazón, ¿verdad? Y podamos volver al estado original que que esa es la idea. Creo que es el principal para objetivo. Eso vino Cristo. Oye, una pregunta. ¿Eso es un bien o un mal para nosotros? No, es un bien. Es el bien más grande que... Es un desarrollo, es una potenciación del ser humano. Eso es adelantarnos. Exactamente. Entonces, ¿a qué queremos llegar con ello? Queremos llegar de que el proceso de educación hoy en día debe llevar a la persona a eso, Eddie. Así es. Sí, obviamente, nuevamente, y resaltamos el comentario de Melissa, ¿verdad? En el ser y el hacer de la persona. Así es. En esa potenciación de la persona, Eddie, en esa capacidad. Yo siempre digo algo cuando trabajamos en la iglesia, cuando en algunos cursos que trabajamos con los hermanos.
A mi criterio, Eddie, todos tenemos capacidad. No voy a decir la frase que digo allá porque puede sonar muy fea aquí. Pero a mi criterio, todos tenemos capacidad. Sí. ¿Sí? No vamos a generalizar. Pueden existir situaciones específicas, ¿verdad? Ustedes que ya lo sabemos de discapacidad o cosas por el estilo, que eso es otro tema. Pero todo ser humano tiene capacidad. Somos seres, pastor, creados con una creatividad majestuosa. Así es. Sí, para desarrollarnos, para crecer. Y es triste que hoy en día el sistema nos quiere encajonar, nos quiere ennidar en donde podemos ser manipulados específicamente. Sí. Y sabe cuál es un asunto también, hermano Carlitos, muy, muy importante, ya para terminar, ¿verdad? En este asunto que usted está diciendo, que muchas veces ni uno mismo, por el mismo proceso de falta de educación, esencialmente hablando, ¿verdad usted? Uno mismo no se da cuenta de lo que quieren hacer con uno. O hacia dónde, como dice el dicho, ¿verdad? Que a veces se usa con forma despectiva, pero aquí no, ¿verdad? ¿Para dónde me llevas? No te llevo, ya te traigo. Exacto. y exacto, muchas veces pasa eso. O sea, hoy la gente muchas veces ni sabe para dónde va. A dónde va Vicente, ahí va toda la gente. A eso me refería específicamente. Y es fruto de ese mismo proceso de falta de educación, ¿verdad? Necesitamos estar atentos. Exacto. Es muy probable que estemos sometidos en un sistema adoctrinado y no nos hemos dado cuenta. Así es. Entonces necesitamos ser objetivos, necesitamos hacer esa conexión entre la tesis, antitesis y sacar una síntesis. Y una síntesis, un resumen. Exacto. Fíjese que quiero finalizar con este ejemplo de Howard Hendricks. Dice, conozco a muchos estudiantes que temen que si se esfuerzan van a hacer daño a su cerebro. Hay gente que dice, no, te vas a volver loco. Tanto estudiar, por ejemplo, ¿verdad? Eso, o desgastar ese aparato por el uso, el del cerebro, ¿verdad? Usted. Pero dice, escuche usted. Una vez le pregunté, dice Howard Hendricks, a un patólogo en Filadelfia, ¿has visto muchos cerebros? Y él dijo, centenares de ellos. Y Howard Hendricks le pregunta, ¿alguna vez has visto uno desgastado? Y él le dice, nunca he visto uno que ni siquiera esté ligeramente usado. Exacto. Y es que precisamente como lo que usted decía, ¿no? Hay una capacidad innata instalada en nosotros. Maravillosa. El Señor nos hizo de esa forma y tenemos que encontrar la forma, la ruta de cómo explotar esa capacidad que Dios nos ha dado. Hermanos queridos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Así es. Creemos que es importante que usted esté atento a la educación de su familia. Así es. Si usted es abuelo, abuela, tío, tía, madre o padre, primo, prima, no sé. Si usted tiene a alguien en quien influir en su casa, preocúpese por lo que está aprendiendo, preocúpese por lo que está siendo educado, preocúpese por el rumbo que la gente encargada de esa educación de ese niño, niña o de quien sea, un adulto, preocúpese por dónde va, para dónde va, ¿sí? Hacia dónde va esa línea de pensamiento y cuál es el objetivo que esta trae. Sí, así que muchísimas gracias, pastor. Quiero finalizar con Eclesiastés 12:2. Por favor. Salomón escribe en Eclesiastés 12:2, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio fatiga la carne. Cualquier estudiante que se haya pasado la noche memorizando algo, aprendiendo sobre una ecuación, sabe, ¿verdad? Sabe de esta fatiga. Pero Salomón aquí no quería decir que la educación no es importante, sino que la educación debe conducir a un hacer. Exacto, ¿ya? Y la conclusión final de Salomón, el sabio, en Eclesiastés es el fin de todo el discurso oído es este. Teme al Señor y anda en sus caminos, ¿verdad? Entonces, eso es mejor todavía que cualquier cosa. Gloria a Dios si la educación que usted está teniendo lo está conduciendo hacia ahí. Amén. Ya, pregúntese si la educación que usted está recibiendo, que usted está siendo receptivo a ella, ¿verdad? Esa educación glorifica a Dios, le exalta. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos fue aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Y queremos despedirnos hoy siempre con nuestra frase. Recuerde usted que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.